Inflación, inflación y más inflación. Ese es el escenario económico que asusta a muchos en el mercado. Hoy es viernes 15 de julio, mi nombre es Verónica Chacón, bienvenidos a Pulso de Mercado. Antes de continuar con la información de este video, les recuerdo que el contenido del mismo es únicamente de carácter educativo, que los rendimientos del pasado no son garantía para los rendimientos del futuro. Y ahora entrando propiamente en materia de análisis fundamental, ¿cuál es la noticia que más ha dado que hablar durante esta semana? Muchos me han preguntado, Verónica, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se refiere a la recesión económica? Vamos a hablar un poquito qué es este tema al respecto y vamos a hablar principalmente cuál es el acontecimiento de mayor importancia inclusive durante la semana. Durante la semana hemos visto que de hecho un dólar ha llegado a igualar inclusive al euro, incluso durante las últimas horas se vio que un euro se desvalorizó frente al dólar. En los últimos meses los bancos centrales han tomado una gran velocidad en el aumento y la magnitud del endurecimiento de las políticas monetarias. Esto ha llevado a las probabilidades de que se entre todavía una recesión todavía mayor, una gran recesión económica. Entonces, ¿en qué afecta la recesión económica, por ejemplo, desde el punto de vista de las divisas? Ok, supongamos que una paridad acompañada, por ejemplo, por el euro se encuentra en una tendencia bajista. Desde luego, si un euro se desvaloriza y como moneda base tenemos un euro en esta paridad, pues desde luego, si esta está en una tendencia bajista, todavía le da más fuerza a que esta se mantenga en esta direccionalidad como tal. Esto en este caso. Y en el caso de las economías propiamente a nivel físico de los países, hablemos en este caso con ejemplos reales. Vemos un dólar fortalecido versus al euro. ¿Por qué esto? Muchos me preguntan, Vero, ¿por qué esto? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo qué es lo que pasa. Entonces, vamos a ver, vamos a darles un poquito de detalles al respecto. Por ejemplo, en Europa, el principal riesgo es a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchos se preguntan, no entiendo en qué afecta el conflicto entre Rusia y Ucrania si es sobre dos países que no afectan propiamente a toda Europa. Ok, vamos a hablar así. Rusia es un país que suministra en cuanto al tema del gas natural a muchos países o a la gran mayoría de países de Europa. Entonces, como tal, al verse el conflicto como tal, este suministro se ha visto reducido y la escasez ya empieza a sentirse inclusive desde hace unos meses para acá en los países europeos. ¿Cuál es el impacto que tiene esto respecto a esta política monetaria de los países europeos? Que este suministro, al ya tener un impacto como tal, pesa sobre los ingresos reales y reduce el consumo de las personas como tal, porque la inflación tiende a verse todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque Europa tiene que empezar a buscar otras posibilidades de donde traer este gas natural y como tal puede significar que represente más costos para lo mismo. Por otro lado, los Estados Unidos, basada en las posibilidades que tiene, ¿verdad? También está enfocado en llevar las posibilidades de granos a los países europeos. ¿Por qué? Porque también es algo que ha afectado como tal a los países europeos que han dejado de percibir o han empezado a percibir menor cantidad de granos como tal. Entonces Estados Unidos está viendo las posibilidades de poder llevar granos también a los países europeos. Esto viene a fortalecer a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como tal fortalece la economía de este país norteamericano y por ende se fortalece el dólar. Esta es la información principal y con los ejemplos más claros que de mi parte puedo darles para que entiendan un poquito más cómo es que afecta la política monetaria, el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania como tal y todo lo que se viene a dar y que predomina desde una Reserva Federal, desde luego y los ajustes que él mismo tome y por ende que tenga una consecuencia en los países europeos en este caso, que es el tema principal que ha dado que hablar durante esta semana. Ahora bien, ¿qué más podemos agregar a esto? Viene próximamente el próximo ajuste de las tasas de interés en este caso. Se decía, ¿verdad? Algunos expertos decían que la Reserva Federal tenía también en vista poder ajustar 100 tipos en este caso, pero se dice grandes especuladores que se va a mantener en 75 puntos como tal. Sean 75, sean 100, es un número bastante importante y que impacta como tal las economías del mundo. Si la Reserva Federal sigue tomando estas decisiones tan agresivas desde un país como Europa, en este caso, que es el que se está viendo débil, por decirlo así, desde el punto de vista de la economía, al tomar la Reserva Federal estas decisiones, también desde luego un euro se va a ver todavía más débil versus al dólar. Entonces, para que también vayamos sumando un poquito de esto y podamos llevarlo, introducirlo en nuestras gráficas como tal y también a las decisiones en el toma del día a día
en nuestra vida cotidiana como tal y desdoblé unas gráficas. Esta sería la información principal en cuanto al análisis fundamental para hoy viernes. Los invito a que se mantengan acá en Pulso de Mercado, que estén comentando y activos para también poder abordar estos comentarios durante el próximo video de la próxima semana y con mucho gusto poder seguir dándole avance a estos temas que traemos semana a semana. Sin más de mi parte en cuanto a análisis fundamental, los espero ahorita en las gráficas para ver qué es lo que traemos en análisis técnicos para hoy. Ok, nos encontramos en este momento frente a la gráfica. Vamos a dar inicio al análisis técnico. Por ahí en uno de los comentarios me preguntaban que cómo iniciaba a hacer un análisis de un par. Entonces para hoy traigo el ejemplo de empezar un análisis desde cero, desde mi criterio propio, como es que yo lo hago. Entonces recordemos que el contenido del video es únicamente de carácter educativo y vamos a empezar a hacerlo con el par libra-dólar. Vamos a empezar desde una temporalidad de diario como tal, y aquí lo que defino básicamente es mi punto, en este caso a favor, fuerte, de la direccionalidad que el precio tiene como tal, y marcar el precio en su mínimo si tiene, o un fin como tal. ¿A qué me refiero con un fin? Si ya se encuentra en un retroceso o no el mismo, y esto mismo lo iré haciendo consecuentemente en cada una de las temporalidades. Partiendo de diario, marco, identifico mi punto fuerte en este caso, que es la línea superior donde puse la letra D, y como tal el punto mínimo donde se encuentra el precio ahorita reaccionando. Aquí puedo identificar también puntos de liquidez, que es la línea diagonal que he colocado con el símbolo dólar. Y si tuviera que marcar alguna zona como tal en diario, es la zona rosa que marqué, que la pongo visible únicamente en diario para no crear ruido como tal durante todo el gráfico. La idea es que se vea lo más limpio posible durante el análisis que tenemos. Ok, esta zona que estoy marcando acá es una zona que podría ser importante. Sin embargo, desde el punto de vista diario como tal, no me gusta porque tiene ruido de liquidez en la parte superior. Podría evaluar la zona desde un hecho en un time frame menor, en este caso por ejemplo las 4 horas, y ahí ver si como tal se ve bien o no se ve bien, o qué otras decisiones podría tomar al respecto. Que el precio puede reaccionar ahí, claro, podría tener una reacción como tal, pero desde mi punto de vista personal trabajo mucho el tema de la liquidez como tal, entonces en este caso no la consideraría relevante. Ahora de una gráfica a las 4 horas, ¿qué tenemos para una libra dólar como tal? Una libra dólar como tal, lo que vamos a hacer es identificar en este caso ese punto importantísimo en el cual el precio podríamos reaccionarnos de una forma pues más del presente. Podemos identificar quiebres estructurales a favor de la dirección que tiene el precio dentro de estructuras internas como tal. ¿Por qué lo hago así? Porque opero el presente como tal de las paridades. Aquí identifico un quiebre estructural bajista que me confirma que mi direccionalidad del precio sigue siendo a favor del movimiento que ya tiene preestablecido, que es bajista. O sea, cada vez tengo bajos más bajos. Entonces lo que hago es, para identificar mi presente, identificar quiebres estructurales, incluso en estructuras internas como tal, que también en su estructura macro como tal se ve el reflejo del mismo desde una temporalidad de diario que ya lo marcamos anteriormente. Mi punto aquí fuerte de las 4 horas es el que estoy marcando y que está señalado con H4 en este caso, y podemos identificar también una área por acá importante, una zona que es la que estoy marcando. Esta misma podemos refirarla como ya lo hemos visto en otros videos, en otros time frame como tal, y cada quien la maneja a su gusto, ya eso queda a decisión y criterio de cada uno de ustedes. Identificamos también la liquidez como tal, que es esta que vemos por acá, que fue que el precio tuvo un intento de poder llegar a este punto de interés que tenemos en la parte superior como tal, sin embargo no logró hacerlo en su momento. Al no lograr hacerlo en su momento, vuelve a intentar buscar un mínimo que está reaccionando en una zona por acá importante, que inclusive es un precio institucional como tal, que tiene un historial en el pasado. Entonces de ahí la reacción del mismo. No podemos ver un fin desde el punto de vista de las 4 horas de este movimiento que ha realizado el par, y esta zona que estoy marcando en este momento como tal tiende a verse casi que similar a como la veíamos en diario. Era la zona que les decía que valorábamos por acá. Es como un espejo de lo que vemos en diario, pero en un macro todavía más reducido. Esta zona como tal tiene liquidez en la parte superior. Acá, en caso de esperar una reacción del precio como tal, desde mi criterio personal lo haría con confirmación, y serían las recomendaciones que le doy al respecto, más entendiendo que es un par como la libra dólar y que como tal las reacciones en áreas, sean estas de liquidez o puntos fuertes, también tienden a ser bastante importantes por la volatilidad que el mismo maneja. Esto sería básicamente lo que identifico en un gráfico de 4 horas. Sin embargo, termino de tomar decisiones como tal
de lo mismo para trabajar a favor de la direccionalidad del precio en los 15 minutos. Me encantaría poder ver un escenario donde diario H4 y los 15 minutos estén totalmente alineados, entonces aquí sé que estoy caminando a favor de la dirección del precio como tal y nada más buscar zonas estratégicas importantes donde tome las decisiones para poder ingresar al mercado. En un gráfico de los 15 minutos hago exactamente lo mismo, por aquí identifico totalmente el presente como tal, más si estamos pensando en un movimiento intradía, por ejemplo como para hoy viernes como tal. En este caso acá identifico también la zona fuerte, en este caso es esta que estoy señalando en este momento, aquí lo marco para poder tener mi precio como acá encerrado en términos de análisis técnico, y también identifico la zona, es la zona que estoy marcando por acá. Identifico también la direccionalidad del precio, que de los 15 minutos puedo ver, igual que en H4, quiebres estructurales a favor de movimientos internos, inclusive de las estructuras que están a mi izquierda como tal, que todavía le dan más relevancia y más fuerza porque me dicen si efectivamente estoy caminando a favor de la dirección del precio como tal. Una vez que defino esto por acá, puedo identificar zonas importantes o puntos importantes de liquidez que el precio ha dado. Podemos identificar quiebres internos como estos que marqué, que en realidad no son tan re importantes porque ya marcamos los dos más importantes en este caso. Podemos identificar esta zona que es a partir del punto máximo importante que consideramos para este análisis desde los 15 minutos, y aquí en este caso podemos identificar las zonas de liquidez que ya anteriormente les decía. Todo esto que el precio ha fabricado acá es liquidez como tal, y de hecho dentro de esta zona podríamos buscar en la parte superior ejecutar. Si alguien quiere hacerlo por confirmación, lo hace por confirmación. Si alguien quiere hacerlo por un tema de riesgo, lo puede hacer por un tema de riesgo también. Ya eso queda a gusto y a decisión de cada uno de ustedes. Acá en esta parte donde puse el check como tal, ya el precio nos dio una reacción bastante importante. Una libra dólar en ese movimiento movió pues significativamente bastantes pips como tal, por eso no marco la zona ahorita porque es una zona que ya el precio respetó, inclusive ya quebró, entonces ya como tal no me importa y no tiene importancia ni relevancia ahorita la zona importante de interés es la zona rosada que marcamos y que ha fabricado un montón de liquidez previo a ella. ¿Puede el precio llegar ahí? Claro, puede llegar ahí. ¿Qué pasaría si el precio, por ejemplo, me quiebra mi punto mínimo? En este caso, si me lo quebrara como tal, lo que hago es ubicarme o actualizarme y poder ejecutar en este caso por un orden flow como tal, buscando las confirmaciones igual previo a este orden flow que el precio marque como tal. También tenemos este bloque que deja una parte inferior, libra dólar, podría el precio llegar ahí, después buscar su zona de oferta y continuar con su direccionalidad como tal. Si no respeta esta zona de oferta en la parte superior como tal, recordemos que tenemos zonas de oferta ya identificadas en otros timeframes al que el precio podríamos caminar. Entonces ahí lo que hacemos es ir como actualizando nuestro software, por decirlo así, nuestro análisis que hemos hecho como tal. Traemos dos paridades más para hoy, en este caso australiano y USD-CAD, que son varias paridades que le hemos venido dando seguimiento durante las semanas. Acá propiamente no voy a hacer el análisis desde cero como lo hice con la libra dólar, porque ya hicimos un ejemplo como tal, sino que voy a arrancar en materia propiamente en cada uno de ellos. Definitivamente en el caso de australiano dólar como tal, está reaccionando ahorita en una zona importante, que es la zona verde que tenemos, que se pudo identificar en este caso desde una temporalidad de H4. ¿Por qué lo hice desde H4 como tal cuando la identifiqué? Lo hice desde ahí porque me gustaba cómo se marcaba la misma y me dejaba un desequilibrio en el precio, entonces me gusta que el precio pueda llegar a reaccionar a ese desequilibrio y buscar equilibrarlo como tal. Eso desde el punto de vista de diario, buscar esa reacción ahí y confirmar la direccionalidad del mismo y también marcar el rango de negociación en el que se encuentra el mismo para poder operar desde el punto de vista de la oferta y la demanda como tal. En 4 horas, en este caso identificamos la direccionalidad que tiene el precio como tal, totalmente bajista también, está alineado con diario. Ya tenemos un punto también a favor que suma todavía más a nuestro análisis como tal. También tenemos por acá zonas importantes de liquidez que identificamos desde el punto de vista de las 4 horas, las cuales debemos de considerar. El precio tuvo inclusive, y podemos ver aquí su flow bajista en este caso, donde va cada vez teniendo bajos más bajos, y tuvo una reacción en esta zona que está por acá, que inclusive de una temporalidad de H1 podríamos ver esta zona todavía más clara. Desde 4 horas lo vemos como un tipo de sombra, que son las velas cuando se topan una con otra desde el punto de vista de las mechas, pero en 1 hora, como les decía, esto es un time frame como tal,
que nos arroja un punto de interés importante en el cual el precio reaccionó. En este momento esto se ve como liquidez como tal y la zona importante es esta que estoy marcando desde el punto de vista de las 4 horas. Si el precio no respetara este punto de interés, caminamos a puntos superiores, los cuales los identificamos en diario. Sin embargo, vamos a operar el presente inmediato desde los 15 minutos. Y en los 15 minutos, acá donde puso este punto rosado, donde prevalece el último punto de interés importante, donde el precio incluso tomó liquidez y quebró estructuras como tal, y podemos identificar este quiebre estructural a favor de la direccionalidad del precio. Aquí tenemos alineados los pares, en este caso, claro está que está en un retroceso como tal, pero ¿cuál es el objetivo de este retroceso? Posiblemente el objetivo de este retroceso, para esto vamos a sumar confirmaciones, es poder llegar a esos puntos de oferta para luego poder continuar con la dirección como tal. Ese sería el análisis básicamente para lo que es un australiano dólar. Mucho cuidado con esta mecha que está en la parte superior, por eso puse una línea como tal, porque el precio podría ir a buscar, también tomar por ahí liquidez que ha quedado todavía atrapado y mitigar bien este movimiento. En caso de ejecutar acá, yo le sumaría una buena confirmación para poder entrar con más tranquilidad al mercado como tal. En caso que la zona sea quebrada como tal, caminamos a las otras zonas que identificamos desde el punto de vista H4 en este caso, o diario como tal. Este sería básicamente el análisis como tal del australiano dólar, y también vamos a pasar en este caso a evaluar ahorita USD-CAD. Mucho cuidado porque australiano dólar como tal se encuentra ahorita súper cerca a la zona, está básicamente a unos 11 pips, pero recuerden considerar la mecha que les dije anteriormente en este caso, porque sí está bastante notoria. Un USD-CAD que traemos por el USD-CAD para hoy, bastante importante el escenario que el mismo arroja, porque de hecho podemos ver que reaccionó a una zona que tiene historial como tal. La zona que se ve todavía más marcada es porque reviene como tal este bloque en otro timeline para poder ver la reacción exacta del mismo, y vemos que esta reacción exacta del mismo acá en este punto fue una toma de liquidez como tal, una toma de liquidez sumamente marcada. Y si podemos ver esta liquidez y en timeframe menores procesos como tal, podemos ser identificados y efectivamente montarnos en esta venta en la que se encuentra actualmente el precio, y el cual prevalece, si lo vemos de un punto de vista diario, poder caminar a estas zonas de demanda que tenemos, zona 1 y zona 2. Pero no vamos a operar desde el punto de vista diario, lo hacemos desde diario para ubicarnos en un macro de cuál es la dirección del precio y poder ir haciendo una correlación de un timeframe a otro. Vamos a tomar las decisiones en timeframe menores. En H4, ¿qué vemos? En efecto, se ve la misma connotación que vemos de la toma de liquidez que veíamos en diario, bastante bonita y bastante marcada. Mucho cuidado porque está llegando a zonas importantes, tiene puntos de liquidez importantes al que el precio podría llegar, tomar o inclusive también reaccionar. Si vamos a operar sobre puntos de liquidez como tal, tienen que ser decisiones muy acertadas y con mucha cautela como tal. Tiene este bloquecito por acá importante en el que podría también reaccionar, entonces por ahí pueden poner una alertita ahí y tomar decisiones también cuando el precio llegue por ahí, a ver si les da una entrada bonita como tal. También vamos a ver este mismo desde los 15 minutos para poder ver el escenario más próximo que tiene el mismo y poder analizar esta parte que es el presente inmediato en el que se encuentra ahorita el par como tal. Este bloque que ahorita marqué, voy a dejarlo marcado para que veamos cómo en M15 ya se ve el mismo refinado todavía en una dimensión menor como tal. Estamos acá ya en 15 minutos y este bloque que estaba en H4, que es la franja rosa amplia, la voy a eliminar y voy a prevalecer en este caso únicamente con la franja verde, que es ya el bloque como tal refinado. ¿Por qué no marco un bloque en la parte inferior donde inclusive se define mi punto fuerte en este caso para esta paridad? No lo marco como tal porque en este caso veo un equilibrio total del mercado, por eso no quita que el mercado no pueda venir a buscar extremos como tal. Aquí lo que vamos a hacer es sumar a la acción del precio cuando el mismo se esté aproximando a cada una de estas zonas como tal. Desde luego vean que el precio subió con una magnitud sumamente fuerte porque lo que iba era definitivamente a su objetivo, que era buscar la liquidez como tal. Actualmente se encuentra produciendo liquidez en la parte superior e inferior como tal. ¿Cuál va a tomar el precio primero? Bueno, acá definitivamente lo que siempre les he dicho, sumamos la acción del precio como tal, y muchos me preguntan cómo sé cómo lo hago y demás. Busquen las confirmaciones en los puntos de interés que sumen más uno que otro. Puede ser que tengas un bloque como tal que tenga formación de liquidez previa, pero el otro no, entonces suma más el que tiene formación de liquidez previa como tal. Les agradezco a todos aquellos que han dejado comentarios en los videos de las semanas y que nos ayudan para poder venir a abordar y dar todavía un video todavía de mayor magnitud y calidad en los próximos videos que vamos haciendo. Continuando ya con el análisis como tal, acá vemos que en efecto
pudiéramos inclusive tratar de caminar y seguir en ventas hasta esta zona de demanda que se encuentra en la parte inferior. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para poder montarme en estas ventas hasta la parte de la zona de demanda que tenemos por acá? Bueno, podemos hacerlo desde el punto de vista marcando órdenes de bloques como tal y esperando que el par como tal reaccione ahí el precio y poder caminar a favor de ello, sumando desde luego de que el precio, su intención en ese momento no vaya a ser continuar a buscar otra zona que esté en la parte superior si la misma existiera, o poder tomar puntos de liquidez como tal. Esto sería por acá. En esta zona de acá, la verde como tal, como USD como tal es un par que produce muchísima liquidez, yo sí me gusta como tal tomar operaciones por confirmación. ¿Por qué? Porque puede también existir la posibilidad que haya buscar otras zonas de liquidez como tal que el mismo produce y fabrica en mayor magnitud como tal. Este sería el escenario básicamente que traemos para estas paridades, para estas tres paridades para hoy viernes. Los invito a que suben muchísimo la paciencia en sus análisis, que sean sumamente limpios y busquen las confirmaciones más relevantes desde el punto de vista que a ustedes les suben más tranquilidad a la hora de ejecutar en los mercados. De mi parte también recomendaciones que me han hecho por ahí también. ¿Qué hacen cuando no ven un escenario claro o tal vez tienen una serie de pasos que ustedes siguen a la hora de ejecutar como tal? En este caso yo lo recomiendo, si vos no tenés el escenario claro como tal, cuida mucho, en este caso, su gestión de riesgo-beneficio. Si quieres ejecutas o a un menor lotaje o mejor no ejecutas y esperas a que el par se acomode o te dé un escenario más claro como tal. Este sería mi aporte desde el punto de vista para las paridades que traemos hoy y en cuanto al análisis técnico y fundamental. Yo los invito a que estén totalmente atentos a cada uno de los contenidos que se brindan de lunes a viernes acá en Pulso de Mercado, que se mantengan activos a todas las videos que se brindan de lunes a viernes en los diferentes campos que hablan todos los demás ponentes del canal. Suscríbanse al canal, por favor. En este caso, comenten si tienen dudas o temas que les guste que abordemos en los próximos videos. Con mucho gusto, estaré encantada de poder hacerlos. Sin más de mi parte, les deseo un excelente y extraordinario fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.